Muy buenas tardes. A continuación les voy a presentar el trabajo titulado Síntesis de membrana de zeolita LTA modificada en sustrato para la deshidratación del gas natural, desarrollado por Saed Shirasian y colaboradores. Esta presentación va a ser llevada a cabo por el ingeniero Eder Naranjo y mi persona Inés Hernández. El contenido de esta investigación parte de una introducción, generalidades de las zeolitas, metodología y parte experimental, la cual abarca la parte química, la síntesis tanto de la semilla de la zeolita NAA como de la membrana de la zeolita, sus caracterizaciones y medición de permeabilidad, resultados y discusiones y finalmente unas conclusiones. Los investigadores se propusieron suministrar aportes en comparación con los procesos de separación convencional, empleando un mineral natural como lo es la zeolita. En este caso utilizaron el tipo LTA, la cual es nanoporosa, para el uso de membranas en la deshidratación del gas natural, con la finalidad de reducir los poros intercristalinos formados durante la síntesis de las membranas. Dentro de las generalidades de la zeolita podemos destacar que son materiales nanoporosos con una estructura de poros regular que han sido ampliamente utilizadas a nivel industrial, tanto en la purificación del agua como a nivel de la agricultura, la cosmética y en la industria gasífera, donde se destaca por poseer alta estabilidad química y térmica, por su naturaleza de tamizado molecular y además de eso por poseer características superiores de separación de gases y mezclas de líquidos, incluyendo el bajo consumo de energía, por lo tanto tienen menos impacto ambiental, siendo más amigables y a su vez reducen los costos operativos, lo que se traduce como en la mejora de la calidad de vida y la sostenibilidad. En cuanto a la metodología llevada a cabo por estos investigadores, consistió que partiendo de la semilla de zeolita NAA, hicieron tres etapas, las cuales consistían en síntesis. La primera de ellas empleando un gel concentrado, en la segunda un gel transparente y finalmente mediante la síntesis de sustratos modificados. Para ellos hicieron una cloración y adicionalmente a esto prepararon membranas de zeolita Ka con la finalidad de observar el intercambio iónico. Cada una de estas síntesis fueron caracterizadas mediante los métodos CEN, FEN, CEN, XRD y XED, que se refieren a microscopía electrónica de barrido, microscopía electrónica de barrido de emisión de campo, difracción de rayos X y espectroscopía de rayos X de dispersión de energía. En relación a la parte química, en cuanto a la síntesis de las semillas de zeolitas NAA, en este caso se utilizó isopropóxido de aluminio como fuente de aluminio, gel de sílice como fuente de sílice, hidróxido de sodio como fuente de sodio y agua ionizada, aluminato de sodio y silicato de sodio, Ludox a 40%, hidróxido de sodio y agua desionizada. Y para la síntesis de las membranas de zeolitas NaA se utilizó el cloruro de potasio. En cuanto a la síntesis de la semilla de la zeolita tipo NaA, se disolvió el hidróxido de sodio en aguas desionizadas predeterminadas. Se empleó la fórmula química que se indica a la parte superior derecha. Esta disolución se dividió en dos volúmenes iguales. Posteriormente, una parte de la solución se preparó añadiendo el isopropóxido de aluminio, la cual fue agitada hasta obtener una solución transparente a 160 grados centígrados. También se preparó la solución de silicato y se añadió gel de sílice a la otra mitad, esta a una temperatura de 323 Kelvin con agitación. Se dejó enfriar la solución de silicato hasta una temperatura ambiente y se le añadió lentamente la solución generada inicialmente de aluminato con agitación. El hidrogel preparado se envejeció durante 24 horas a temperatura ambiente en permanente agitación. Luego fue transferido a un autoclave
de teflón para tratamiento hidrotermal. Este autoclave tenía la particularidad que era rotacional a una velocidad de 100 RPM y a una temperatura de 323 Kelvin durante 12 horas. Las semillas sintetizadas se centrifugaron y se lavaron con aguas deionizadas originales. Posteriormente, la superficie de estos sustratos de alumina se recubrieron principalmente con semillas de zeolita NaA usando el método de recubrimiento por inmersión. Este recubrimiento se preparó con una suspensión de 1% en peso de las semillas de NaA y los sustratos se sumergieron en suspensión durante 30 segundos. Posterior a ello, el sustrato se retiró y se secó a 100 grados centígrados durante 5 horas. Este primer tipo de membrana de zeolita Na se preparó utilizando un gel concentrado cuya fórmula se describe en la lámina en base molar, aluminatos de sodio y silicato de sodio como fuente de aluminio y sílice respectivamente. Las membranas se prepararon a una temperatura de síntesis de 373 Kelvin y una duración de 3 horas. El segundo tipo de membrana de zeolita Na se sintetizó mediante un gel transparente con la fórmula química de aluminio, el sílice y el sodio y agua en base molar, como se indica en la lámina. Las membranas se sintetizaron a una temperatura de 343, 353 y 363 Kelvin y una duración de 4 horas. Se utilizaron aluminato y silicato de sodio como fuente de aluminio y sílice respectivamente. Un tercer tipo de membrana de zeolita Na fue sintetizada sobre el sustrato de alumina clorada, la cual previamente el sustrato se secaron a una temperatura de 383 Kelvin durante 5 horas. La cloración de los sustratos de alumina se llevó a cabo utilizando cloruro de tionilo diluido en beceno. Los sustratos de alumina fueron sumergidos en una solución compuesta de 20 mililitros de cloruro de tionilo y 40 ml de benceno. Esta es una relación 1 a 2. Luego se agitó durante 24 horas a una temperatura de 60 grados. La cloración se llevó a cabo al vacío para evitar una posible hidrólisis de cloruro de tionilo durante el proceso. Posteriormente se retiró el sustrato y se secó al vacío para eliminar cualquier exceso de cloruro de tionilo y benceno en la superficie y en los poros del sustrato. Seguidamente se sintetizaron las membranas NaA sobre los sustratos clorados mediante tratamiento hidrotermal. Las membranas de zeolita se sintetizaron a temperatura de 50 y 60 grados centígrados durante 6, 12 y 24 horas. Se utilizaron aluminato de sodio y Ludox en la síntesis de las membranas sobre los sustratos clorados y se sintetizaron las membranas de NaA sobre los sustratos clorados. Posteriormente, se sintetizaron los iones para preparar las membranas Ka. Se usó una solución de cloruro de potasio en el intercambio iónico de la capa de zeolita a una temperatura de 313 Kelvin. En cambio, para las caracterizaciones en cuanto a morfología y estructura, estas fueron determinadas por el método CEN y el FCEM, que son microscopía electrónica de barridos, empleando el equipo Vega-Tscan y microscopio 6. En cuanto a las caracterizaciones, encontramos el análisis de la morfología y la estructura. Para ello se utilizó el microscopio electrónico de barrido Vega-Tscan y el microscopio 6 para realizar las pruebas de CEN y FCEN. En cambio, para la formación de la fase zeolítica LTA para la semilla y las membranas, se utilizó el difractómetro Siemens para hacer la prueba de difracción de rayos X y la espectroscopía de rayos X y dispersión de energía. En cuanto a la medición de permeabilidad o permeación, se utilizó el gas metano, el cual tenía una pureza del 99.95%. Se hizo mediante la conexión de un cilindro, se utilizó un regulador y se conectó a un generador ultrasónico de vapor. Posteriormente fue conectada a un módulo de membrana, donde está la membrana. Esta iba a estar conectada con un baño María, donde iba a haber nitrógeno líquido y este va a estar conectado a una bomba vacío. Esta con la finalidad de medir la permeación
o la permeancia. Para ello se emplea la siguiente ecuación donde M es la masa de vapor o gas permeado y es inversamente proporcional al peso molecular del vapor o gas permeado al área de la superficie activa de la membrana, donde T es la duración de permeación y P es la presión. La selectividad ideal va a depender o es una relación entre las dos permeancias. Continuando con la presentación, ahora le vamos a mostrar los resultados y discusiones. Aquí partimos del análisis XRD, donde se realizó la caracterización de la semilla de zeolita NaA, donde podemos destacar que en color rosado se encuentran los picos característicos de la estructura LTA tal como está en concordancia con el estudio realizado por Tracy M. y Cole 2007, en el cual también se confirmaron que estos corresponden a una única fase de zeolítica formada. Continuando con los análisis y resultados, aquí se muestra la microscopía electrónica de barrido-Zen que se realizó sobre la semilla de zeolita, en donde se puede observar que tienen formas globulares de tamaño de semillas que van entre los 200 y los 500 nanómetros. Así también, la distribución del tamaño de las partículas no es amplia, el cual es un factor importante en la síntesis de la membrana de la zeolita de alta calidad. En esta tabla se puede observar los valores de permeación de vapor de agua y metano a través de las membranas de zeolita sintetizadas mediante geles concentrados y transparentes. Aquí se destaca en color azul la muestra número 3 del hidrogel transparente, el cual se evaluó a 353 grados Kelvin y se obtuvo un valor de selectividad ideal de 14 respecto a la muestra 1, la cual era un hidrogel concentrado. Se evaluó una temperatura de 373 grados Kelvin y el valor de selectividad ideal para este caso fue de 11, el cual se encuentra por debajo del de 14 correspondiente a la membrana 3, por lo cual esta sería la condición óptima. En este slide se observa las imágenes de las membranas de zeolita NaA sintetizadas utilizando varios geles. Aquí dominado por el A tenemos el gel concentrado, B, C y D son el gel transparente a las diferentes temperaturas, 343, 353 y 363 respectivamente. Aquí se destaca que para el caso de la muestra C es la que presenta las condiciones óptimas y los poros intercristalinos más pequeños. La formación de poros intercristalinos durante la síntesis de membrana mediante el método de crecimiento secundario se analizó con mayor precisión mediante análisis FSM. La imagen FSM de la membrana de zeolita sintetizada utilizando el gel concentrado, el cual se encuentra del lado izquierdo, en el cual se pueden observar algunos poros intercristalinos, así como también fases amorfas en la capa de zeolita. El tamaño de los poros intercristalinos en este caso se estima alrededor de los 20 nanómetros. Este último es el responsable de la separación de los gases utilizando elementos de membrana de zeolita. En la figura del lado derecho, el cual corresponde a la imagen FSM de la membrana de zeolita sintetizada usando hidrogel transparente, podemos observar claramente reducción en el número de poros intercristalinos, así como también de las fases amorfas. En esta tabla se observan los resultados de la permeación de la membrana de zeolita sintetizada sobre sustratos clorados, los cuales fueron evaluados a una temperatura de 333 grados Kelvin y una duración de 12 horas. La muestra 9 mostró un mejor rendimiento de separación, en el cual el valor de selectividad en la relación vapor-metano fue de 26. En este, el valor de permeación de vapor estuvo en el rango de 5.5 y 107, y la permeación del metano estuvo en el rango del 2.1 a 108. La membrana sintetizada a baja temperatura, es decir, 323 grados Kelvin, muestra un rendimiento de separación pobre, alrededor de 3, en el caso de lo que es la selectividad ideal del vapor metano. Esto podría atribuirse a la formación fallida de una película de zeolita sobre el sustrato clorado.
Además, a mayor síntesis, es decir, a mayor tiempo, 24 horas, la membrana de zeolita muestra una selectividad ideal más baja en comparación con la sintetizada con una duración de 12 horas. El comportamiento podría atribuirse a la hidrólisis de los grupos de cloro en la superficie del sustrato, lo que puede afectar el rendimiento del comportamiento y podría atribuirse a la hidrólisis de los grupos de cloro en la membrana de la zeolita. En esta imagen se observa una imagen SEM de una membrana de zeolita NaA sintetizada sobre un sustrato clorado. ¿Qué observamos? Una zeolita densa e integrada en la superficie del sustrato. Esta es la razón principal del alto rendimiento de separación de este tipo de membrana en experimentos de deshidratación. Mientras tanto, la orientación de los cristales de zeolita en la superficie del sustrato presentan una orientación interesante. Los poros intercristalinos en las membranas de zeolitas sintetizadas sobre sustratos clorados fueron observados utilizando un análisis FSM, que es lo que se muestra en esta figura, en el cual podemos observar una reducción sustancial en los poros intercristalinos. El mejor rendimiento de la separación de las membranas de zeolita sintetizadas sobre sustratos clorados se puede atribuir a la formación de enlaces covalentes entre grupos hidroxilo superficiales en los cristales de zeolita y los grupos de cloro en la superficie del sustrato. Esto a su vez contribuye a disminuir los espacios intercristalinos y los poros. También fueron realizados análisis de difracción de rayos X o XRD. Aquí podemos observar los patrones XRD de las membranas de zeolita sintetizadas utilizando geles concentrados transparentes junto con las membranas sintetizadas sobre sustratos clorados. Cabe destacar que los picos correspondientes a los sustratos de alumina aquí están designados con la letra S en el patrón XRD. Así también para las membranas sintetizadas utilizando gel concentrado y transparente se pueden ver cristales de zeolita NaA orientados aleatoriamente en el patrón XRD. Aquí se observa también que predominan los picos asociados al plano 222, lo cual significa que la orientación de los cristales de zeolita en el plano cristalográfico es perpendicular a la superficie del sustrato. Esta orientación ya se ha informado en otras literaturas de la zeolita, ¿no? Es destacar que el motivo de la cloración del sustrato, en este caso, se realizó con la finalidad de aumentar los sitios de nucleación en la superficie del mismo, lo cual puede disminuir los poros intercristalinos. Finalmente, las membranas de zeolita sintetizadas sobre sustratos clorados intercambiaron iones para preparar membranas de zeolita Ka. Cada membrana de zeolita tiene un diámetro de poro de 0.3 nanómetros, que es el más apropiado para la separación de moléculas de agua del metano. Se eligió la membrana óptima de zeolita NaA sintetizada sobre el sustrato clorado a una temperatura de 333 grados Kelvin y una duración de 12 horas para el intercambio iónico como se mencionó anteriormente. La membrana Ka realizó una selectividad ideal de 37 para la relación de vapor de agua-metano en los experimentos de permeación. Esta selectividad es superior a la obtenida por las membranas de zeolita sintetizadas previamente utilizando diversos geles. Otro punto a destacar es el grado de intercambio iónico que se evaluó mediante el análisis EDX que se muestra en esta figura. Se pueden observar picos asociados al potasio, mientras que los picos de sodio desaparecen. Para interpretar los resultados obtenidos en este trabajo, se utilizó un mecanismo desarrollado para describir la formación de membranas de zeolita a través de geles concentrados y geles transparentes. El mecanismo propuesto se ilustra en la siguiente figura, donde se ve claramente que cuando se utiliza gel concentrado para síntesis de membrana, una suspensión que incluye construcción secundaria, se forman unidades, se forman fases amorfas, que son estas que observamos en forma
de piquitos en forma circular y núcleos de zeolita. En este caso es difícil que los cristales de zeolita se integren y formen una capa libre de defecto. Se forman algunas fases amorfas, las cuales también fueron observadas en el FSM. Por otro lado, en el caso del uso del gel transparente, reduce drásticamente la cantidad de fases amorfas, lo que a su vez provoca la formación de una capa de zeolita de alta calidad sobre la superficie del sustrato. Las principales conclusiones de este estudio es que se sintetizaron membranas de zeolita NaA de alta calidad mediante tratamiento hidrotermal para producir membranas de zeolita de alta calidad aptas para deshidratación de gas natural. Las membranas de zeolita NaA se sintetizaron usando gel concentrado, gel transparente y sobre sustratos clorados. Así también las membranas sintetizadas fueron caracterizadas mediante los métodos SEM, EDX, FSM y XRD. Se evaluó el rendimiento de separación de membranas en la deshidratación de metano. Los resultados mostraron que el mejor rendimiento de separación se obtuvo para la membrana sintetizada en sustrato de alumina clorada. El rendimiento mejorado fue atribuido a la disminución de los poros intercristalinos. Y por último, una selectividad ideal, tan alta como 26, fue obtenida para las membranas sintetizadas sobre sustrato clorado, mientras que las membranas de zeolita sintetizadas mediante gel concentrado y transparente mostraron selectividad ideal entre 11 y 14 respectivamente para la relación vapor de agua-metano, siendo la sintetizada en sustrato una ruta prometedora y confiable para la preparación de membranas de zeolita de alta calidad aplicable a la deshidratación del gas natural. Muchas gracias, con esto terminamos la presentación.